Bueno, buenas tardes. En nombre de la Academia Nacional de Farmacia y Bioquímica, les doy la bienvenida a la jornada Medicamentos Hemoderivados, importancia estratégica del plasma humano. La misma estará coordinada por el académico doctor Daniel Alemandi, quien es profesor titular de Farmacotecnia, Tecnología Farmacéutica en la Universidad Nacional de Córdoba y además es investigador principal del CONICET y se desempeña como gerente de operaciones del Laboratorio de Hemoderivados de la Universidad Nacional de Córdoba. Agradecemos a todos los que están presentes y especialmente a la magíster Andrea Corina Succi por compartir con nosotros sus conocimientos. Y lo que les pedimos es simplemente que traten de mutear los micrófonos, así no hay interferencia durante el desarrollo de la jornada, y que la jornada va a ser grabada y en breve va a estar disponible en el canal de YouTube de la Academia, que lo pueden bajar en el sitio web de la Academia o también por las redes de LinkedIn o Instagram. Así que, Daniel, eh, te- todo tuyo. Bueno, gracias Pablo, buenas tardes a todos. Primero, como corresponde, agradecemos a los coordinadores de la academia que nos hayan permitido de alguna forma comentarles, aunque sea sintéticamente, toda esta temática de la industria de la farmacéutica relacionada a medicamentos hemoderivados. Yo solamente voy a ocupar unos minutos para comentarles el contexto en el cual desarrolla sus actividades industriales el laboratorio de hemoderivados de nuestra universidad, que hay que empezar a comentar que esta industria es particular, muy particular. Uno de los aspectos particulares justamente es la materia prima, el plasma, de la cual vamos a hablar hoy. Por ejemplo, en Sudamérica hay muy pocas plantas y operativas, entiendo, está la nuestra. Y es una industria que, bueno, está sectorizada en el mundo, depende mucho de la provisión de esta materia prima. Y bueno, y otro aspecto fundamental de esta industria es que sus productos, los hemoderivados, son relevantes en cuanto a la salud pública y estratégicos para un país, ¿no? Bueno, y en este contexto, un poco de historia de nuestro laboratorio. Nace en los años 60 a partir de iniciativas de docentes, de investigadores, profesionales médicos de nuestra universidad, donde en esa época ya detectan la importancia estratégica de este tipo de medicamentos, entendiendo que el país debía tratar de orientarse y tender al suministro propio. A partir de allí, coincidiendo con que en ese momento nuestro presidente era un cordobés, un médico cordobés, como que hubo un alineamiento, digamos, de cuestiones que hicieron que apoyara, inclusive económicamente, este proyecto. Y es así que a partir del 64, cuando se comienza a desarrollar el proyecto, luego de 10 años aparece el primer medicamento, que fue albúmina, y después posteriormente las inmunoglobulinas, llegando al vademecum que hoy produce el laboratorio, donde se suman también algunos factores de coagulación. Bueno, este laboratorio, como decíamos, pertenece a la universidad. Administrativamente es una dependencia más de la universidad. De hecho, tiene el mismo quit, por ejemplo, para operar comercialmente y administrativamente. Es un laboratorio sin fines de lucro. Es autosustentable hoy en día. Obviamente al inicio del proyecto necesitó apoyo económico, pero hoy en día con lo que se produce el laboratorio tiene fondos para bueno, cubrir sus gastos, cubrir sus sueldos, y le queda un remanente que reinvierte en, bueno, en desarrollos, en infraestructura, en adecuación tecnológica y todo lo que hace a una industria de este tipo, ¿no es cierto? Otra de las particularidades que de alguna forma la han fortalecido es haberse desarrollado en el seno de una universidad donde una de las fortalezas es el acceso a los recursos humanos, ¿no? Es decir, nosotros estamos insertos en un ámbito de las distintas facultades,
cuyo expertise profesional proveen el personal que necesitamos. En el laboratorio trabajan farmacéuticos, bioquímicos, ingenieros, contadores, médicos inclusive, que de alguna forma se articulan para cubrir las necesidades para el desarrollo de esta industria, ¿no? De hecho, un poco el ejemplo de esto es mi participación aquí. Yo, como decía Pablo, soy profesor, tengo una carrera académica, pero desde hace unos años me han convocado a participar un poco en el grupo que gerencia la administración del laboratorio, cuya autoridad máxima es el Consejo Superior de la Universidad, encabezado por el rector, de modo que es nuestro jefe, nuestro dueño, digamos, y esa es la estructura que tiene el laboratorio. El laboratorio, bueno, tiene áreas obviamente administrativas que cubren distintos aspectos comerciales, logísticos, y tiene un área técnica, un poco en la cual yo trato de ayudar a gestionar, que contempla la área productiva propiamente dicha y las áreas de servicios como mantenimiento, ingeniería de planta. Y tenemos un área muy particular que es la que dirige la doctora Suki, que es el área de captación de materia prima. Y tiene una relevancia particular esta porque los detalles los va a comentar ella, pero no es una materia prima como la que comúnmente usa cualquier industria de medicamentos. Nuestras formulaciones son inyectables, con la complejidad que implica producir inyectables, con activos de origen natural, ¿no es cierto?, biológicos, donde los principales componentes son proteínas, donde, bueno, ahí se complejiza muchísimo el poder formularlas adecuadamente, estabilizarlas y mantenerlas. Y además también por ser este material biológico tan sensible, debe ponerse mucho cuidado en justamente la estabilidad, es decir, hay todo un aspecto logístico muy importante en esta industria que por ahí no está en otras, como es la de garantizar en todo el proceso de recolección, almacenamiento y provisión a la planta de toda la cadena de frío que requiere, ¿no? Así que bueno, yo simplemente para darle paso a Corina, quería recalcar esto. En el caso de Corina, ella dirige esta dirección de captación de materia prima, que requiere una formación profesional muy particular. Aquí se interacciona con bancos de sangre, con profesionales que trabajan en hemoterapia, se interacciona con autoridades sanitarias, porque la mayoría del demandante de este tipo de producto, en el caso de nuestro laboratorio, que es público, está orientado a demandar todas las necesidades sanitarias del país, principalmente en primera instancia. Nosotros proveemos a hospitales públicos de la universidad, de la municipalidad, de la provincia de Córdoba, retribuimos a los bancos de sangre como parte de la provisión que ellos hacen del plasma, y eso se canaliza a través de los ministerios, que seguramente Corina ya dará mayores detalles. De modo que es una industria muy particular y la materia prima, que es a la que nosotros le quisimos dar importancia dedicando una charla exclusiva. Después, si podemos organizar para el próximo evento ya directamente cuestiones técnicas del producto que elaboramos, en esta nos vamos a concentrar en comentarles cómo es todo este sistema de captación, de provisión, de manipulación de la materia prima. Así que, sin más, la dejo a Corina que les dé detalle del tema. Gracias. Bueno, muchas gracias Daniel y muchas gracias por la invitación. Yo voy a compartir mi presentación, que como dice Daniel, está orientada justamente a todo lo que hace a la materia prima indispensable para la elaboración de estos medicamentos. Si ustedes ya están viendo, me avisan, así, así Se ve ya perfecto, sí, se ve empezar, perfecto, ¿sí? Corina. Bueno, primero, el título que me pidieron para esta presentación es hacer referencia fundamentalmente a la importancia estratégica del plasma humano, que es la materia prima que nosotros utilizamos, ¿no? Y sí, quería hacer también este comentario, por eso agregué los integrantes del equipo. Nosotros en el área trabajamos en equipo, entonces esta presentación que yo hago la puede hacer cualquiera de las personas que está aquí.
y de hecho la hemos elaborado en conjunto con Gabriela Varela y Silvina Drueta, que son miembros de este equipo. ¿Cómo voy a abordar los temas? Voy a primero explicar qué es el plasma para fraccionamiento, de allí por qué se define como un recurso estratégico, cuál es la problemática mundial actualmente, cómo se encara esto en el contexto de la misión del Laboratorio de Hemoderivados y qué acciones hemos emprendido para la colecta de plasma. En orden a la definición, porque el plasma que utilizamos como materia prima se define internacionalmente como plasma para fraccionamiento. ¿Y qué es? Es la parte líquida de la sangre que se puede obtener a partir de una donación de sangre entera, donde el banco de sangre separa los componentes. Entre esos componentes está el plasma, los otros dos se utilizan fundamentalmente con fines transfusionales y son los glóbulos rojos y las plaquetas, y el plasma en general es enviado en su gran mayoría a la industria de hemoderivados por aquellos bancos que pueden hacerlo. La otra forma de obtener el plasma, que se llama plasma fuente a nivel internacional o source plasma, es el donde el donante directamente dona a través de un separador celular ese plasma y los elementos formes vuelven al donante. ¿Qué es lo clave de esto? Que es un plasma que se utiliza como materia prima indispensable en la industria de hemoderivados. ¿Y por qué decimos que es estratégico? La bibliografía hace referencia y equipara el plasma a la esencialidad que tenemos el agua. Tan estratégica como es el agua, hoy en día lo es el plasma humano. Entonces, en esto, así como se señala que el agua es esencial para la vida y donde cada gota cuenta, y en esto buscamos crecer en conciencia, lo mismo ocurre con el plasma y es un poco lo que voy a intentar transmitirles a lo largo de esta presentación, ¿no? Entonces, decimos que así como tomar agua nos da vida y tomar conciencia nos da el agua, tomar conciencia de lo que implica el plasma humano para fraccionamiento nos va a ayudar a ver y a disponer de esa materia prima que necesitamos para elaborar diferentes medicamentos hemoderivados, de los cuales hoy el medicamento driver por excelencia es la inmunoglobulina endovenosa o subcutánea y en segundo lugar la albúmina sérica humana. ¿Por qué? Porque son las dos que hoy no tienen reemplazo de ningún otro tipo. En el caso de la albúmina se están ensayando terapias génicas, pero aún sin resultados. Y en el caso de los factores de coagulación, como por ejemplo el factor 8 antihemofílico, sí ya hay desde hace varias décadas el factor 8 recombinante o factor 9 recombinante para las hemofilias A y B. Entonces, cuando nosotros decimos que es un recurso estratégico, ¿en qué nos basamos? En que se utiliza para producir medicamentos derivados del plasma humano, algunos de los cuales, como las gamas endovenosas, las gamas globulinas hiperinmunes, los factores de coagulación, son declarados medicamentos esenciales por la Organización Mundial de la Salud. Seguramente ustedes farmacéuticos saben lo que implica un medicamento esencial. Es decir, es esencial para la vida o la calidad de vida de las personas. ¿Por qué también es un recurso estratégico? Porque el sistema de colecta y de disponibilidad del mismo debe ser sustentable en orden a poder garantizar la disponibilidad de los medicamentos para todos los pacientes que lo necesitan. Si no es a través de este medio, fundamentalmente en aquellos medicamentos que no tienen otra alternativa terapéutica, el paciente puede llegar a morir y no hay otra alternativa. Esto tiene consecuencias que impactan directamente en la economía y en la ética de los países. En la economía, ¿por qué? Porque el precio de un medicamento escaso no porque no haya en grandes cantidades, sino porque no alcanza a la demanda mundial. Por lo tanto, ese valor va a ser muy superior. Entonces, eso hace a la economía de los países y, por ejemplo, en Latinoamérica no siempre se tratan a los pacientes con estos hemoderivados, sino se trata de paliar transfundiendo plasma, por ejemplo, ¿no?
Y cuestión ética, porque vamos a hablar acá de lo que hace a la accesibilidad y la disponibilidad para todos los pacientes. ¿Por qué? Porque es un bien público y sanitario. Entonces, desde este marco, decimos que el plasma es un recurso estratégico. Ahora, esta estrategia esta materia prima estratégica tan indispensable tiene un componente conflictivo a nivel mundial muy grande. ¿Cuál es? Ustedes saben, seguramente, la donación de sangre en la mayoría de los países no es rentada, o sea, no se paga al donante porque done sangre. En general, en la mayoría de los países, no se paga a los donantes que donan solo plasma. ¿Cuál es la gran excepción? Estados Unidos y solo 4 países en Europa al día de hoy. Eh, pero en este contexto, Estados Unidos es el mayor proveedor de plasma a nivel mundial. Entonces, hay acá un primer conflicto que se discute a nivel global y con tendencias y a su vez, si bien esta es una realidad que hay que discutir, tiene mezclado muchos intereses donde los intereses económicos y que juegan en el poder de grandes multinacionales están siempre sobre la mesa, ¿no? Entonces, ustedes ven en esta gráfica que Estados Unidos, bueno, es el mayor proveedor. Y lo pueden ver acá también. Esto es del 2018 y lo traigo a colación justamente porque después voy a hacer referencia a qué pasó con la pandemia. Ustedes ven que el único que tiene satisfechas las necesidades transfusionales, que son las tablas, las columnas que ven en azul, es Norteamérica. Tiene una sobreproducción, ya tenía en el 2018, una sobreproducción de plasma del 57%, mientras ustedes ven que el resto del mundo tiene déficit. Europa, un 38%, y ni que hablar Latinoamérica, un 79%. Estamos similar a África o a Europa a Oriente Medio. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Que el problema es totalmente, de esta manera se ve la tremenda dependencia que hay con Estados Unidos en orden a la disponibilidad de plasma. Parte del cuestionamiento se genera y cobra mayor relevancia a partir de la pandemia. ¿Por qué? Porque en la pandemia se puso más que en evidencia esta dependencia de Estados Unidos, que ya se sabía de antes, pero fue donde el mundo desarrollado no alcanzaba a satisfacer las demandas de sus pacientes. Entonces, esto puso en evidencia la fragilidad en orden a la disponibilidad de esta materia prima y el riesgo que eso conlleva para estos países. Y yo acá pongo que lo advirtió el mundo desarrollado porque en Latinoamérica seguimos ignorando o sin tomarle el peso a lo que esto significa, ¿sí? Entonces, obviamente, ni bien transcurre la pandemia, Europa fundamentalmente desarrolló como ningún, digamos, tomó conciencia y desarrolló estrategias para ver de qué manera empieza a cortar esa dependencia de Estados Unidos. Eso, yo simplemente, estos son recortes, digamos, tanto de periódicos digitales o, digamos, el IFA, por ejemplo, es una asociación de plantas de hemoderivados del mundo sin fines de lucro, donde se han creado planes estratégicos que lo trabajan a nivel nacional y a nivel regional. En el caso de Europa, hay un programa que es el SUPPLY, que es un programa europeo que busca de qué manera Europa se garantiza el plasma que necesita para elaborar los hemoderivados. Pero juntamente con todas estas estrategias, también están otras que no son menos relevantes. Esto que yo pongo es una publicación en LinkedIn de la semana pasada, donde se está hablando de una guerra fría, y que yo pongo entre signos de pregunta si es silenciosa. Es silenciosa para quienes no conocen de esto, ignoran totalmente el trasfondo de todo lo que se está llevando adelante, y sí, quienes estamos en las industrias de hemoderivados a nivel mundial, todos conocemos lo que hay por detrás de todo esto. ¿Y qué significa esta guerra?
es una batalla que se libra a nivel ético, económico y de supervivencia, y que en los extremos de la discusión donde el plasma debe ser obtenido gratuitamente, no remunerado, no compensado, cuidando al donante, etcétera, etcétera, y el otro extremo que busca las estrategias como Estados Unidos o algunos países de Europa que pagan, donde uno, si va a Europa, puedo cobrar por una donación de plasma entre 30 y 80 euros, o en Estados Unidos alrededor de 50 a 80 dólares por donación. Entre medio de eso hay una discusión que debe darse. ¿Por qué? Por el gráfico que está al lado, ¿no? 70% de la producción que corresponde a Estados Unidos, un 20% ahí, esto también tiene su tendencia ideológica, ¿no? Obviamente responde a uno de los extremos de esta discusión, que el 20% responde a Alemania, Austria, Hungría y República Checa. ¿Que quiénes son? Son países que también pagan por la donación de plasma. No por el plasma que se obtiene de una donación de sangre entera, sino por la donación de plasma. Ahora ustedes fíjense que el resto del mundo producimos solo el 10%. Esto creo que está, como decía, sesgado, pero no va a ser mucho más que el 10%, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, es importante considerar una situación global complicada. Y acá es donde se refleja, por un lado, cómo viene esta tendencia a la colecta de plasma. Ustedes fíjense que acá estamos hablando de 90 mil millones de litros, ¿sí? No, perdón, 90 millones de litros en la escala. Entonces, ustedes ven el volumen que implica anualmente la colecta o el fraccionamiento de plasma a nivel mundial, donde se observa claramente la caída del 2020, la recuperación posterior, pero ¿cuál es el gran problema global? Que la tasa de crecimiento, porque crece la donación de plasma, es inferior a la tasa de la demanda del principal hemoderivado requerido hoy en el mundo, y que es la gamma globulina endovenosa o subcutánea. De hecho, hay grandes multinacionales que han dejado de producir otros productos para dedicarse por sobre todo a producir este medicamento. Entonces, en este contexto global en el que nos encontramos, bueno, el laboratorio de hemoderivados que Daniel ha comentado respecto de su origen, pero donde para nosotros sí es, que como dijo Daniel, un laboratorio sin fines de lucro con un fuerte compromiso social perteneciente a la Universidad Nacional de Córdoba, y donde hemos asumido a lo largo de los años y cada vez más el compromiso de llevar adelante esto de poder elaborar los medicamentos accesibles de alta calidad, seguridad y eficacia para satisfacer las demandas a nivel nacional y regional. El laboratorio nace como consecuencia de una necesidad nacional, pero a lo largo del tiempo extiende su misión a la región. Yo les había mostrado hace un momento de que Latinoamérica tiene un déficit de cerca del 80% del plasma que requiere para satisfacer sus demandas. Entonces, entramos en esto ya concretamente, ¿de dónde obtiene el plasma el laboratorio de hemoderivados para su funcionamiento? Bueno, de bancos de sangre intrahospitalarios, centros regionales de hemoterapia, o podría el día de mañana de centro de colecta de plasma, que al día de hoy no hay ningún centro específico, ¿sí? Sí, pruebas piloto de colectas externas. ¿Qué es lo básico en esto? De que estos proveedores de plasma deben estar habilitados por la autoridad de aplicación como bancos de sangre o centros regionales. Hoy en día el laboratorio fracciona el plasma de Argentina, que es el 66% del total de plasma que colecta. En segundo lugar fue Uruguay desde 1985 y hoy es el 10% del plasma que fraccionamos. En 1994 se suma Chile y hoy es el 17% del plasma. Y a fines de 2014, y con un primer embarque en 2015, lo hace Paraguay, y que hoy constituye el 7% del total de plasma que recibimos. ¿Cómo
cómo se gestiona, cómo se da esta relación entre, por ejemplo, los países y también entre el laboratorio y los bancos de sangre de aquí, de Argentina. En el caso de los países, bueno, son importaciones y exportaciones temporales, exportación por parte de ellos, importación por parte nuestro, que se cancela cuando enviamos los medicamentos en compensación con ese plasma. ¿Qué es lo que hace el laboratorio? Retiene parte de esos medicamentos para solventar los costos de transporte y producción. ¿Qué es lo importante de este modelo que es único en el mundo? Que en esto no hay giro de divisas. Porque otras plantas sí también fraccionan el plasma de países diferentes a donde están radicadas, pero ¿cómo lo hacen por un contrato de fraccionamiento? ¿Qué implica eso? Que el país envía el plasma, la planta lo fracciona, le devuelve el 100% de los medicamentos y cobra el servicio, ¿sí? En el caso nuestro, y porque nuestra misión abarca Latinoamérica, donde nunca tenemos dinero para las cuestiones que no son de rutina, la forma ha sido a través del intercambio, es decir, retener parte de la producción y con eso solventar los costos de producción. En el caso de Argentina, esto está regido por la Ley Nacional de Sangre, la 22990, que ya establece allí que las plantas de hemoderivados, está escrito en plural, puede celebrar convenios de provisión, acá dice porque la norma es, la ley es vieja, pero de provisión de sangre, plasma o componentes. Bueno, en nuestro caso es solo plasma, a la planta no puede entrar sangre, ¿no? Entonces, y que tiene que hacerlo con los bancos de sangre legalmente autorizados. El mismo sistema, es decir, el banco de sangre envía el plasma y la planta le devuelve medicamentos. ¿Cuál fue la realidad con la que nos encontramos en el tiempo? Que un banco de sangre no utiliza el medicamento. El medicamento lo entregaban a la farmacia del sanatorio, hospital, que en esto generalmente los convenios los manejamos con los ministerios de salud, cuando los bancos de sangre son públicos, y con convenios privados con instituciones privadas, ¿sí? Con bancos de sangre privados. ¿Cuál es el mayor inconveniente en el caso de los públicos? Bueno, el banco de sangre recibía los medicamentos y los entregaba a la farmacia del hospital. En el caso de los privados no lo querían, porque además no pueden venderlo. Entonces, no lo utilizaban y no tenían recupero de los costos suyos de obtención y almacenamiento de ese plasma. ¿Qué es lo que el sentido que le da la ley a esta compensación o retribución que se le hace al banco de sangre? ¿Sí? Entonces, bueno, desde el laboratorio trabajamos mucho, ¿no?, con el Plan Nacional de Sangre para la reglamentación de esa ley, y por fin en el 2004 se pudo reglamentar donde se nos autoriza a que el laboratorio pueda entregar a los bancos de sangre insumos, equipamiento, capacitación, becas, lo que necesiten, ¿sí? Entonces, para nosotros esto fue clave. ¿Por qué fue clave en su momento? Primero porque nosotros íbamos generando una deuda con los bancos de sangre porque no querían recibir los medicamentos de manera al laboratorio. Y por otro lado, esto fue, y ese fue también un poco el sentido por el cual trabajamos tan intensamente en la reglamentación de la ley, porque dijimos, bien, los bancos de sangre tienen sus deficiencias, ayudemos a superarlas, mejoremos la calidad en la producción de este plasma, porque eso primero nos iba a aportar un plasma de mayor calidad, una mayor cantidad de plasma, y eso era lo que iba a ir dando sustentabilidad a este proceso y a esta relación de entre la planta y los bancos de sangre. Nosotros, Daniel decía que la primera producción fue en el 74, 75, que fue la primera producción de albúmina. No teníamos una reglamentación específica para bancos de sangre como proveedores. ¿Sí? Sí, toda la cuestión de regulaciones de ALMAT para la industria farmacéutica, pero no para los bancos de sangre como proveedores de plasma. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que hicimos? Bueno, ver las regulaciones internacionales e ir adaptándolas para promover esta mejora y garantizar la seguridad y la calidad del plasma que recibíamos.
Recién en 1998, el ANMAT saca una primera disposición donde establece que el laboratorio es el responsable de la calidad del plasma que utiliza como materia prima y le determina la obligación de auditar los procesos y certificar los procesos y procedimientos que llevan adelante los bancos de sangre. Luego fue incorporando nuevas reglamentaciones. En esta que señaló, la 2819 del 2004, fue establecer un sistema de comunicación de eventos postdonación, que ya después voy a referir. La del 2012 es específica para banco de sangre, no es para nosotros, y es la que lo autoriza a un banco de sangre para ser proveedor de plasma a la planta. La del 2018 ya avanza sobre nuevos requerimientos respecto de los convenios con los establecimientos de sangre proveedores. Entonces, ¿cuáles son los requerimientos técnicos que nosotros debemos controlar y verificar aquí? Por un lado, al ser responsables nosotros de la calidad del plasma, nosotros tenemos que definir cuáles son los estándares de calidad que debe cumplir quien nos va a proveer el plasma. No lo define el banco de sangre, sino hasta podemos nosotros fijar estándares superiores a los de la autoridad regulatoria. ¿Por qué? Porque es nuestra responsabilidad decir, utilizo esta materia prima o no la utilizo. En este contexto, todo lo que hace a las buenas prácticas de manufactura en los bancos de sangre, en orden a garantizar trazabilidad, seguridad y eficacia terapéutica, es clave. ¿Y por qué es clave? Porque ha implicado un trabajo enorme, e incluso hasta el día de hoy. Porque los bancos de sangre están orientados a la medicina transfusional, no a la producción. Entonces, para ello, toda la formación que ha habido históricamente a nivel de bancos de sangre ha sido para asegurar una buena transfusión. Sí, con el hemocomponente, pero sin ver todo lo que implica la producción de ese hemocomponente, ¿sí? Entonces, nosotros dentro de esto fijamos nuestras propias especificaciones técnicas de tal forma de asegurar que el plasma que vamos a recibir no pone en riesgo nuestra producción en ninguno de estos tres parámetros, ¿sí? La calidad en general, que, digamos, hace referencia y sobre todo en esto lo que nosotros buscamos es la consistencia y robustez de los sistemas de producción, la seguridad, porque estamos tratando con un insumo, una materia prima biológica, donde tenemos tres virus principales que son el VIH, el VIH de SIDA, el virus de la hepatitis C y el virus de la hepatitis B. Que si bien, y eso lo verán en charlas posteriores respecto de los métodos de inactivación viral que tiene la industria, el minimizar el riesgo de partida o carga viral de partida es una cuestión clave en esta industria. ¿Y la eficacia terapéutica en qué sentido? Y porque yo puedo obtener el mejor plasma, un poco lo que decía Daniel, el mejor plasma, he utilizado para el análisis de los marcadores virales, he utilizado la mejor tecnología, pero mi conservación, los cuidados de los tiempos en congelamiento, en transporte, etcétera, no los cuido, no va a tener eficacia terapéutica. Y en esto, por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de lo que es el factor 8 antihemofílico, una molécula sumamente inestable, por lo tanto, el cuidado de la cadena de temperatura durante la producción del plasma y todo lo que hace a su almacenamiento y transporte es uno de los puntos claves. Entonces, a grandes rasgos, yo les decía que, bueno, la disposición del 98 estableció que tenemos que auditar los procesos de los bancos. Estos son los procesos de los bancos, que parten de un donante, de una donación de sangre o plasma, donde tenemos que verificar toda la trazabilidad, pero donde a su vez tenemos y sabemos que el donante más seguro, es decir, el plasma más seguro, lo vamos a obtener de un donante que va y dona voluntariamente y no porque se lo piden. Y acá tenemos el primer problema, que en Argentina y en América Latina estamos muy acostumbrados y ya es algo tan establecido en los bancos de sangre de que yo te pido donante porque internamos a alguien, porque tenés un familiar, porque hay una cirugía y vos tenés que traer los donantes. Ese donante no es el más seguro. El más seguro es el que viene solo porque quiere donar y que lo hace repetidamente, ¿sí?
Pero no me voy a detener en esto porque si no, sí, la charla se puede hacer muy larga. Pero lo importante es esto, de esta hemodonación, nosotros tenemos que ver las buenas prácticas de manufactura a lo largo de todo el proceso, pasando por la preparación de componentes, donde acá lo clave son los tiempos y las temperaturas, el almacenamiento, donde lo clave es la segregación. ¿Por qué? Porque yo preparo, en un banco de sangre se preparan los componentes antes de tener los análisis, ¿sí? Cuando dona el donante se le saca una muestra, pero los resultados están posteriormente. Por lo tanto, esos hemocomponentes no pueden estar juntos con los que ya han sido analizados y que se ha verificado que son aptos, ¿sí? Entonces, la segregación en el almacenamiento y la temperatura del almacenamiento son datos claves. El control serológico, sin ninguna duda, y no solo en las técnicas que estamos utilizando para analizar, sino todo lo que sea preanalítico y posanalítico, porque hacia la liberación. Porque con el resultado que el laboratorio informe, se va a decir este plasma o este hemocomponente es apto o no es apto. Un error en la transcripción de resultados es crítica, es grave. Entonces, tanto como etiquetar mal una muestra. Entonces, todos estos puntos son los que nosotros verificamos en las auditorías que hacemos, los controles de calidad que les hacen a los hemocomponentes para ver de qué manera se van viendo tendencias o se pueden advertir desviaciones, lo que hace a la distribución, es decir, de qué manera se sigue la trazabilidad y finalmente lo que hace al envío a la planta. ¿Cuál es una exigencia importantísima de nuestra parte? Tiene que haber una trazabilidad desde el donante, con nombre y apellido, que no nos importa el nombre y apellido, nos interesa el número de donante, pero que es de este donante y de nadie más que él, y ese número es el que acompaña hasta la planta, y ese número es el que nosotros podemos decir hoy que entró en tal o cual lote de tal o cual producto, ¿sí? Entonces, dentro de esto hay algunos otros elementos que los mencioné anteriormente cuando fui describiendo lo que hace a las regulaciones, es lo que hace el sistema de información postdonación. ¿Qué es esto? Que el establecimiento de sangre debe informarnos cuando advierte una desviación, sea que la advirtió porque se dio cuenta de que al hacer, por ejemplo, el procedimiento de tamizaje o al revisar la trazabilidad de alguna muestra de un hemocomponente, perdió la trazabilidad o se dio cuenta que cuando estaba analizando esa muestra, no sé, el autoanalizador no pipeteaba bien y por lo tanto no puede garantizar el volumen de muestra y por lo tanto el resultado no está validado. O puede ser porque el donante volvió a donar y resulta que en una primera donación había sido apto, no se le encontró, digamos, había sido serológicamente apto, no reactivo para ninguno de los marcadores virales o no solo virales, sino para nosotros también es importante la sífilis, porque nos está indicando una situación de riesgo, y cuando vuelve a donar, primero fue apto y resulta que ahora se lo convirtió, resulta que ahora se le detecta algo. O porque también en algunos casos nos ha pasado que bueno, fue a donar un donante y a la semana va y dona a la pareja, el donante fue no reactivo y la pareja es reactiva. Esa unidad nosotros debemos aislarla. Entonces, este sistema de información es crítico, es clave, y bueno, nosotros lo tenemos muy bien aceitado, digamos, con los establecimientos de sangre proveedores. El otro de los puntos claves es la investigación de datos epidemiológicos. Esto cuesta bastante con los bancos de sangre, porque en general tienen todos los datos, lo que más cuesta es que lo analicen. Pero bueno, en esto cuando yo ahora hable de las estrategias que hemos ido implementando para asegurar todos estos puntos, van a ver que bueno, le estamos encontrando, digamos, la vuelta. ¿Qué es lo importante en esto? Conocer la prevalencia e incidencia de los marcadores infecciosos relevantes, que son estos 3 virus, para la seguridad de los productos, ¿no? Porque a un banco de sangre le permite detectar con qué población de donantes está trabajando, puede ver qué tan bueno es la selección del donante, porque si yo después analizo las muestras de todas las donaciones de un día y ahí encuentro, no sé, 3 HIV, 2 Chagas, 4 sífilis, etcétera, significa que no estoy haciendo una buena selección porque se me están pasando los donantes. En la entrevista que se le hace al donante, yo debiera poder filtrarlo, ¿sí? Entonces esto
tiene todo una ventaja en orden a la seguridad. Y nosotros anualmente, porque es exigencia del Plasma Master File, es decir, un documento que nos exige a nosotros el ANMAT, donde tenemos que especificar las prevalencias de cada uno de los establecimientos de sangre para los 3 marcadores virales. Entonces, y analizarlas, obviamente. El banco de sangre tiene que analizarlo para tomar sus acciones correctivas y nosotros para saber si este banco puede ser proveedor o no. Y permitir también la toma de acciones preventivas. Entonces, en este contexto, que es lo que yo les he referido hasta ahora, es lo que tenemos como obligación y trabajo que debemos llevar adelante, tenemos que encontrar las estrategias que nos permitan facilitar el trabajo para nosotros y para los bancos de sangre, y que en este camino, a su vez, lo veamos como un trabajo conjunto. Porque para nosotros es clave, porque no podemos reemplazar el proveedor. No es como cualquier otro insumo que uno dice, bueno, este proveedor no califica, busco otro. Acá tenemos que trabajar para poder calificar al proveedor y poder potenciar su mejora. Entonces, bueno, una de las acciones que hemos emprendido es establecer un desarrollo web, es un portal que tiene el laboratorio, a través del cual inicialmente el banco de sangre nos iba enviando la documentación del plasma que aportaba. A partir de eso nosotros empezamos a enviarle a través de este portal informes, y entonces ya pueden tener los informes y pueden cotejar distintos años. A través de esto ellos nos envían todos los datos del Plasma Master File, y esto los tenemos ya desde hace 3 años, lo cual a nosotros nos permite a su vez ir siguiendo el histórico de los datos de cada banco de sangre y detectar cualquier tendencia o desviación. Hemos también, para esto de la gestión de retribuciones, es por esto que yo les decía, el convenio establece que el banco de sangre envía el plasma y nosotros lo compensamos o con medicamentos si lo necesita, o con insumos, equipamiento, capacitaciones, becas, etcétera. Entonces, toda esta gestión de qué es lo que solicita el banco y qué es lo que le brindamos, se hace a través del portal. Y a propósito, lo hicimos en este contexto de fidelizar a los bancos y que asumamos que este trabajo es de las 2 partes. El banco de sangre puede controlar nuestra gestión. Él puede ver cuándo nos mandó un pedido, dónde está ese pedido y cuánto se demora ese pedido, ¿sí? Eso es una autoexigencia que nos hemos puesto como gran desafío en esto de realmente que sea un trabajo conjunto donde ganamos todos. Y el último desarrollo, que no va a ser el último, pero sí es el último realizado, es una biblioteca en la cual nosotros le acercamos y ponemos a disposición las especificaciones, vamos actualizando las especificaciones ahí mismo, y también le podemos acercar bibliografía de relevancia que le puede impactar al banco de sangre. Bueno, esta ha sido una de las medidas. La otra medida es, bueno, nosotros tenemos una gran cantidad de bancos de sangre. ¿Cómo hacemos si nosotros queremos ir implementando algunas mejoras que hoy no son obligatorias? ¿Cómo logramos que el banco de sangre las adopte? Entonces, en esto establecimos 3 categorías de bancos de sangre y los hemos desafiado a que crezcan de categoría. ¿Cuál es la forma? Y si vos vas subiendo de categoría, tu compensación es mejor. Es decir, estos insumos o equipamientos, si hoy los recibís, por ejemplo, pongo un número X, por un total de 1 millón de pesos, bueno, si vos en la misma cantidad de plasma, pero donde incorporaste biología molecular, no presentás unidad reactiva, no tenés pérdidas de trazabilidad, etcétera, etcétera, tu compensación es mayor, ¿no? Y en una de esas, en vez de 1, es 1.200.000, por ejemplo. Entonces, esto, si el banco de sangre, la mayor categoría, es aquella donde voluntariamente acredita o certifica su sistema de calidad o acredita ante una agencia reconocida. ¿Y por qué? Porque a nosotros eso nos minimiza tener que estar controlando, porque ya sabemos y conocemos los estándares, y en ese sentido también hemos trabajado, por ejemplo, con la Asociación Argentina de Hemoterapia y Terapia Celular. ¿Por qué? Porque ellos tienen un sistema de acreditación de bancos de sangre. Entonces trabajamos de tal manera que los estándares que tenían lo hayan incorporado los estándares nuestros.
entonces nos aseguramos que cuando la asociación acredita un banco, ya cumple todos nuestros requisitos también, ¿no? Esta entonces ha sido una de las formas. La otra, que esto está más destinado a incrementar la colecta de plasma, nosotros ya estamos en el techo de lo que podemos obtener de plasma a partir de bancos de sangre que obtienen el plasma de sangre entera. Entonces, el camino que nos queda es la plasmaféresis. Y bueno, entonces en esto estamos ya desde hace algunos años como una iniciativa particular y única del laboratorio, sin mayores intervenciones, venimos haciendo colectas de plasma, pero a partir de este año hemos decidido socializarlo y generar alianzas con establecimientos de sangre de referencia que los hemos seleccionado de acuerdo a una serie de criterios para que también comiencen a colectar plasma por plasmaféresis. Para eso, bueno, el laboratorio se ha invertido en un trailer, que son las imágenes que ustedes ven, donde buscamos dar el mayor confort y la mayor seguridad a estos donantes de plasma, que en general lleva aproximadamente una hora entera entre la entrevista predonación, la donación y después de un refrigerio que toman los donantes. Otra de las acciones es la colecta de plasma específico. Esto ha sido una primera iniciativa que tuvimos en orden a disponer de mayor, y comenzamos con el antitetánico. ¿Por qué una iniciativa? ¿En qué sentido? Porque en esto hay que hacer una inmunización activa. Y por eso comenzamos con antitetánico. Porque en realidad con antitetánico uno se asegura que la persona, bueno, le existe ya el beneficio de quedar inmunizado contra el tétanos. Entonces, en el 2023 hicimos esta experiencia, se inmunizaron un total de 278 personas e hicieron en total 366 donaciones. Y ustedes fíjense en este resultado, en los dos resultados. Del total de las personas inmunizadas, el 22% no vino a donar. ¿Por qué? Porque esta donación es voluntaria y altruista como lo tenemos especificado, ¿sí? Y la otra es los muy buenos títulos que hemos alcanzado. Cuando el título que nos requiere producción de anticuerpos en ese plasma es de 10 unidades, el promedio que obtuvimos fue de casi 45 unidades. ¿Cuál fue el inconveniente? Primero, este 22% que no donó, y segundo, en los que donaron, tuvimos solo 366 donaciones, donde tuvimos un promedio de 1,9 donaciones por donante. En el caso de la plasmaféresis se puede donar cada 15 días, nosotros en general lo manejamos cada 20 o 30 días, y le habíamos solicitado a los donantes que donaran una vez al mes, sobre todo también para, no solo para tener las unidades de plasma, sino también para poder hacer una curva de anticuerpos. Hubo algunos que donaron todos los meses y eso nos permitió hacer la curva, y en eso, y aunque algunos donaron esporádicamente y solo 2 donaciones en el año, lo han hecho a veces con 4, 6, 8 meses después y mantenían los títulos. En el análisis preliminar que pudimos hacer, el título se mantiene por encima de 10 unidades durante 6 meses. Ahora, el desafío que nosotros tenemos y que es para el próximo año, a ver si lo podemos encarar, es cómo hacemos para que todos los inmunizados donen y todos los que donan lo hagan todos los meses. Y ahí sí viene una discusión. ¿Cuáles son, manteniendo lo voluntario y el altruismo de alguna manera, cuáles son aquellas exigencias que hacen que el donante no se mueva a donar o a donar con frecuencia? ¿Cuáles serían las estrategias que debiéramos implementar para asegurar y aprovechar si durante 6 meses en promedio tuvimos títulos que nos hubieran permitido asegurar un volumen importante para la planta? ¿Cuáles son las estrategias que van a ser fundamentalmente comunicacionales? Ustedes ven, estamos hablando de plasma, somos casi todos bioquímicos y farmacéuticos, pero tuvimos que incorporar una persona de comunicación porque ¿qué estrategia aplicamos acá, no? Entonces, bueno, esta ha sido otra de las acciones que hemos emprendido. Una vez que hagamos la experiencia antitetánico, debemos seguir con antihepatitis B, y posteriormente, el más desafiante, es para obtener la gamma globulina anti-D o anti-RH.
que es escasa a nivel del mundo, porque el plasma es escaso a nivel del mundo, y ¿por qué lo dejamos hacia el final? Porque si bien todos estos requieren un consentimiento informado aprobado por un comité de bioética, como es los que hemos utilizado, en el caso de una gama del plasma anti-D, requiere que hombres RH negativos o mujeres que no estén en edad fértil RH negativa se inmunicen con glóbulos, generen los anticuerpos y nosotros lo podamos tener. ¿Cuál es el riesgo que tienen ellos y que no tiene una persona inmunizada con el para tétanos? Es que un error de transfusional o ante algún accidente, etcétera, de una de estas personas que ha sido inmunizada para el RH, un error transfusional lo mata, ¿no? Entonces, obviamente, eso es lo que tenemos como última etapa, porque tenemos que trabajarlo regulatoriamente a nivel del Ministerio de Salud con las asociaciones científicas correspondientes. Entonces, ¿qué podemos decir, digamos, a manera de resumen y conclusión, y que es lo que he intentado, digamos, reflejar en esta charla? El plasma para fraccionamiento es indispensable y es estratégico para la elaboración de los medicamentos hemoderivados. Algunos de ellos esenciales, como la gamma globulina, que hoy no tiene alternativa terapéutica, ¿sí? La albúmina hoy tampoco. Los riesgos de desabastecimiento o interrupción de su disponibilidad amenaza a todos los pacientes a nivel global. ¿Qué es lo que debemos cuestionarnos? Si nosotros en nuestro país y en la región estamos considerando que si no trabajamos en esto, no estamos vigilando y cuidando a los pacientes que tenemos en el país y en la región, ¿sí? Entonces, esto ha llevado en otros lugares, como en Europa, a generar acciones destinadas a incrementar la mayor disponibilidad de plasma. Pero también ha generado, por parte, en algunas grandes multinacionales, han dirigido su mirada hacia nuestra región por decir, ellos en Latinoamérica están descartando el 90% del plasma que producen, ahí tenemos una fuente de la cual nos podemos hacer para elaborar los medicamentos que necesiten, ¿sí? Y donde además tenemos que considerar la situación que hemos tenido históricamente en la Argentina y que ha determinado que en algunos casos, porque nosotros desde el laboratorio no podemos satisfacer las demandas del 100% del 100% de la demanda. Entonces, sí o sí hay que, otras multinacionales tienen que vender en el país. Ahora venden cuando económicamente les resulta rentable. Entonces, desde ese punto de vista, el laboratorio y su misión tiene una relevancia que no tiene precedente en la historia de este laboratorio. Entonces, eso es un llamado al compromiso de quienes hoy trabajamos aquí, ¿no? Y bueno, finalmente para decir la necesidad de incrementar la colecta de plasma, la mejora de los procesos en los bancos de sangre proveedores y la fidelización de los mismos para que esta misión la asumamos juntos, requiere de estrategias que son indispensables para asegurar la sustentabilidad del sistema. Porque el día que no colectemos más plasma o el día que una multinacional se lleve este plasma, el laboratorio perdió su razón de ser, ¿sí? Y esto implica que desde el área que tengo a cargo, con el equipo que tengo a cargo, debemos continuamente estar revisando las acciones en orden a asegurar lograr este objetivo, que cuál es y cuál es nuestra misión de ya ahora particularmente del área, proveer el plasma a producción. Así que bueno, nada más. Esto es una foto espectacular que tenemos de nuestro camión cruzando los Andes a buscar el plasma de Chile. Qué bien. Bueno, quedo disponible a consultas, dudas o lo que quieran comentar. Nélida, si me permites un comentario, escuchando a Corina siempre aprendo cosas nuevas. Sí, sí, totalmente. Impactante. No, razonando un poquito este tema de la importancia del plasma, quizá hay cosas que no las dijimos, pero son muy importantes, porque si ustedes vieron el mapita que presentó Corina, donde interaccionamos con otros países, ustedes podrían pensar por qué si esto es tan importante, cada país no hace su planta. Bueno, hay tres factores fundamentales.
Primero, la envergadura y la especificidad del tema, digamos, es decir, montar una planta de hemo derivado es altamente oneroso, más onerosa que cualquier otra planta, requiere una alta formación y especificidad del personal y los volúmenes no dan, digamos, básicamente es eso. Además, hay que pensar que todo lo que es el manejo de la donación de plasma, de sangre en realidad, y sus productos derivados, son políticas de salud pública que están supervisadas por ministerios. Esos ministerios se encuentran, por ejemplo, con la problemática de qué hacer con el plasma que se descarta luego de una extracción de sangre. Eso es un residuo peligroso, patógeno, que tiene altísimos costos para desecharlos. Además, otra gran ventaja que encuentran con tercerizar su propio plasma es que el medicamento que vuelve al país incluye la matriz inmunológica de la población de ese país, que como ustedes saben varía dependiendo, bueno, de las políticas de inmunización que hay, de factores ambientales o demográficos o lo que ustedes quieran. De modo que los países tienen mucho interés en general bueno, de lograr este tipo de convenios. De hecho, bueno, se nos han acercado otros países latinoamericanos para tratar de concretar, como Bolivia, como Perú, Colombia en este caso. Pero bueno, al ser también una política pública, en ese sentido nos encontramos con algunos problemas, donde hay cuestiones políticas. Algunos de estos países son políticamente relativamente inestables, las políticas cambian. Bueno, hay toda una situación detrás de esta relación con los ministerios que por ahí complican. Pero lo último que quiero agregar es que sumarme a resaltar la importancia del tema logístico en toda esta industria. Por eso es que esa fotito es tan importante que presentó Cori. Nosotros tenemos una flota propia de camiones que están acondicionados según regulaciones o exigencias regulatorias de ANMAT, donde bueno, hay un control estricto, satelital, de las condiciones de transporte, una trazabilidad del producto y lo que nos permite llevar, o mejor dicho, traer originalmente el plasma en las condiciones que se requieren desde el país y a su vez devolver también en las mismas condiciones los productos que van en la retribución. Quería hacer estos comentarios porque son aspectos también bastante críticos y relevantes de toda esta temática, ¿no? Y con respecto a esto que decía Daniel del interés de los países, eso es real generalmente a nivel de los planes nacionales de sangre, que son quienes por ahí están hoy incursionando. Es increíble que después de tanto tiempo recién ahora estén incursionando en lo que hace a la importancia del plasma. Pero sí en nuestra región, porque ustedes fíjense que solo 3 países y lo que dice Daniel es así, o sea, conversaciones con Bolivia tenemos desde hace 15 años, con Perú más o menos otro tanto, con Colombia hicimos no sé cuántos intentos. ¿Y cuál es el limitante? Lo ideológico. Es increíble lo ideológico, y yo esto lo puedo contar porque, bueno, es público, digamos. No hemos firmado convenio con Bolivia porque el presidente saliente de Bolivia es de signo opuesto a nuestro presidente. Entonces, Ah, esto que yo, pero desgraciadamente esas son las cosas que se manejan, ¿sí? Entonces, esto que yo mostraba de esta guerra silenciosa, desgraciadamente es un silencio total para las autoridades de nuestra región. No en Europa, no hoy en Asia, que está tomando cada vez más conciencia de todo esto, pero nosotros sí, porque es carísimo, sí, el descarte de estos productos, del plasma, pero no lo dimensionan. Nosotros cuando hablamos con algún país para establecer, hacemos un relevamiento de la cantidad de bancos de sangre que aproximadamente, lo que, de acuerdo a lo que vemos, podrían proveer, cuánto plasma están descartando, y le sacamos el cálculo de los millones de dólares que ahorrarían en comprar los productos, pero bueno, hay veces que hay otros pero intereses, ¿no? es Es increíble que en esta penoso. época donde todo el mundo habla de economía circular, esto que parece tan evidente y que se hace en cualquier otro subproducto, no se haga con el plasma, que Es además es increíble. presencial para la... la verdad, bueno, para mí también es un tema
fascinante, ¿no? Realmente. Hago una pregunta. Además del monitoreo de virus y demás en los plasmas, ¿hay una restricción para el donante que tiene que ver con algunas patologías que acarrea Sí, crónicamente? Por sí, ejemplo, una de ellas es el haber sufrido de cáncer. sí. Y el único cáncer que yo recuerdo que pasaba, digamos, en esa donación era el carcinoma, no me acuerdo cómo se llama Paso celular, exactamente, vasocelular, exacto. ¿Por sí. qué otros? Por ejemplo, una limitación sería el cáncer, esos carcinomas in situ de mama. ¿Por qué ese inhibiría, que hay tantísimas mujeres, digamos, inhibiría la posibilidad de donar sangre? Bueno, mira, una cosa es la donación de sangre para transfusión y otra cosa es para la obtención de plasma para la industria, ¿sí? Lo que pasa es que hoy el plasma que nosotros obtenemos es el que viene de una donación de sangre. Claro, Entonces, en esto hay unas, digamos, en la entrevista que se le hace al donante, se preguntan de muchas enfermedades crónicas porque hay que cuidar al donante y hay que cuidar al receptor. Y en esto entra, no solo, no te podría responder puntualmente del carcinoma, yo he sido excluida por haber tenido melanoma y bueno, por algunas otras cuestiones, pero yo donaba plasma. Todos los meses o cada 2 meses y claro, bueno, ya no puedo donar más. Pero creo que también es el riesgo de metástasis no advertidas o los medicamentos que se toman como tratamiento. Alguien que ha claro, tenido un carcinoma mamario, seguro después, más allá del tratamiento, si le hacen quimio, si le cirugía o rayos o lo que fuere, después sigue por lo menos 5 años con un tratamiento farmacológico, ¿sí? Y eso está excluido. Entonces, en realidad, cuando vos entrevistás al donante, preguntás todo esto, porque en la donación de sangre le va a ir el medicamento al donante, está al bien, paciente, al receptor de la transfusión. Eso es una de las cuestiones críticas. Lo de los virus es por la cuestión del contagio. Por ejemplo, a Los virus sí, nosotros, lo tengo más claro, claro. pero, por ejemplo, a nosotros podríamos recibir plasma de infectados con Chagas o incluso de infectados con sífilis. ¿Por qué? Porque en el método de producción, Claro, lo sí, primero que caen son parásitos y determinadas claro, bacterias. Y lo claro. excluís, ¿sí? Ahora, ¿por qué nosotros exigimos que tenga todo esto? No la donación de plasma, no necesitamos que se analice todo esto, pero sí porque ha sido un trabajo importante el que los bancos de sangre analicen todos los marcadores que tienen que hacer. Desde ese punto de vista, el laboratorio también en algún momento tomó la posición de apoyar la salud pública en general. Claro. Entonces, si nosotros decíamos, bueno, si tenés Chagas o sífilis, podés enviarnos, ¿sí? El banco de sangre no se preocupaba tanto en la selección del donante y en realidad hay que contar con el donante más seguro y había que apoyar a eso en una época, te estoy hablando de una época en la que no se analizaba el 100% de la sangre para todos los marcadores. En esto, como en una época en la Argentina, cuando yo empecé a trabajar en todo lo que hace a la relación con los bancos de sangre, existía la donación remunerada. De hecho, en Córdoba tuvimos una situación escandalosa que implicó un médico preso, este, porque aquí en el laboratorio nosotros reanalizamos todo lo que viene, ¿sí? Cuando reanalizamos detectamos un HIV. Confidencialmente nosotros informamos al banco de sangre proveedor. Ese banco de sangre era una clínica y esa unidad provenía de un donante donde los glóbulos rojos se habían transfundido a una mujer que había dado a luz. Se Mm, contagió de HIV la mujer y por la lactancia el bebé. mm, Entonces, eso derivó en toda una cuestión, digamos, judicial que el médico terminó preso. mm, Pero el donante de esa sangre, por eso la importancia de lo voluntario, era un linchera al que le habían dado unos pesos para que vaya a donar. claro, Esa situación yo me atrevería a decir que hoy en la Argentina ya no existe. Sigue mm, existiendo en algunos países de nuestra región, pero en la Argentina hoy ya no. Ahora, desde esa situación hasta ahora, el trabajo ha sido enorme.
porque en un país como el nuestro, que además es federal, el Ministerio de Salud Nacional no tiene potestad sobre los bancos de sangre provinciales. Entonces, en esto vos tenés que hablar a nivel del Ministerio de Salud de la Nación y a nivel del Ministerio de Salud provincial. Y eso es lo que requiere de nuestra parte estrategias de ver cómo movernos con unos y con otros, donde también tenemos que considerar los signos políticos, ¿sí? O sea, tenés que considerar una serie de cuestiones que exceden a lo técnico. A mí me encantaría trabajar exclusivamente desde lo técnico, pero es imposible en nuestro país. Pero sí que es alentador que, bueno, que hemos progresado y avanzado muchísimo y venimos dentro de todo acertando las estrategias para poder crecer en la cantidad de plasma, porque hemos crecido cerca de un 700% en los últimos 20 años, y donde hoy ya tenemos un techo, por eso iniciamos la plasmaféresis, ¿sí? Y porque, bueno, la relación con los bancos de sangre realmente han asumido esto. De hecho, también estamos trabajando a nivel de la especialidad de los médicos hematerapeutas para que no solo consideren lo que implica la transfusión, sino que consideren dentro de su función que tienen que proveer plasma a la industria. Es parte de la función. Bueno, que eso se internalice, nos lleva tiempo, pero bueno, vamos avanzando en esto. Impresionante. Eh, Hago otra pregunta, que por ahí me la puede contestar Pablo también. ¿Cómo se obtiene el plasma que se usa en los estudios de bioequivalencia como matriz? ¿Eh? Eso es muestra de sangre y con anticoagulante, punto. ¿No? Eso lo hacen Pero los centros ¿cómo clínicos. obtenés el plasma? No, me refiero al plasma que usás para la determinación bioanalítica, porque El plasma blanco, eso depende de los convenios de cada centro bioanalítico, si es con los centros clínicos, etcétera. Eso está, lo manejan ellos. Sí, sí, está. sí. Y, A nosotros, perdón, no digo específicamente de esto, pero de la Facultad de Ciencias Químicas más de una vez nos han pedido alguna unidad de plasma, porque con una unidad tienen para todos los para estudios. mucho tiempo, sí, Claro, ustedes imagínense sí, que nosotros estamos entrando a nivel productivo 8.000 unidades. claro. Cada bolsita de plasma son 200 gramos aproximadamente, 200-250 gramos, y nosotros procesamos casi 4 kilos semanales, ¿no? Claro. Entonces, 4.000 kilos, perdón, 4.000 kilos semanales. Es otra dimensión. Qué bárbaro. Es impresionante que se tire algo tan valioso, ¿no? Me cuesta digerirlo, ¿no? Eh, y a ver otra pregunta. ¿Y Brasil? Bueno, Brasil está construyendo una planta cada vez más cercana a finalizar su... No sé si querés responder vos, Daniel. No, es lo mismo, digamos. Sí, Brasil, como ellos dicen, o más grande del mundo, es decir, ellos tienen una escala enorme, Claro, me imagino. la inversión que el gobierno decidió hacer es enorme. Claro. Nosotros tuvimos hace poco y hace del año 2005, Cori, que arrancaron ese 2005, proyecto. Bueno, y 20 ahí años. también se reflejó todos estos problemas políticos, ¿no? Porque es una planta estatal pura, no es como nuestra de la universidad, es del gobierno federal, que avanzó a todo trapo hasta que vino Bolsonaro, se paró 4 años y ahí Mm, está. Pero ellos tienen un sistema donde un poco Corina planteó esa posibilidad, es decir, que el plasma lo procese un tercero cobrando un valor por su trabajo y sí, devolviendo el intercambio. producto. Eso es lo que está haciendo Brasil con la gente francesa, el IFB, Cori, ¿no? Del El público FB, francés, sí. claro. No, Eh, perdón, no. El no, fraccionamiento se lo hace Octafarma. Opta Pharma, ok, claro. Y los productos se los elabora el IFB. Mientras tanto, la planta ha hecho un convenio de transferencia tecnológica donde está comprando una planta llave en mano, lista, donde está Mm, interviniendo Takeda, donde básicamente ellos están armando producción de inmunoglobulina, albúmina, de origen plasmático, y han comprado toda la tecnología para producir factor 8 por biotecnología, ¿no? Es decir, qué bárbaro. recombinante.
pero es una planta enorme, enorme, es tan enorme que, bueno, no sé cuándo lo van a terminar, pero ellos están hablando de 700.000 litros como techo, digamos, de su plasma de su propio país, contra los 150 que manejamos nosotros entre el argentino, Uruguay, Paraguay y Brasil. Claro, otra Pero bueno, dimensión. es enorme el proyecto, pero demasiado largo en el tiempo para mí, y realmente invalorable la inversión que deben haber hecho ahí, porque Bien, multiplican todo por 10 los tamaños de todos bien. los tanques. Uno cuando ve esa planta de tanques de agua, imagínense instalar un sistema de provisión de agua para inyectable de ese tamaño, uno se queda Mm, asombrado. Nosotros tenemos dos plantitas acá y parecen muy lindas, muy automáticas. Imagino la inversión que deben haber hecho, más todos los otros, unos tanques de reactores para formulación de albúmina, bueno, en fin, es enorme, pero es un proyecto que está funcionando como un formato de empresa privada, entiendo, con pago de sueldos a sus empleados. Creo que ahora lo que hacen es ahí recibir el plasma y acondicionarlo y bueno, y derivarlo por ahora para tercerizarlo, ¿no? Hasta que la planta, que no sé en qué plazos, no sé, Cori, si vos tenés más datos, pero no están claros los plazos de funcionamiento final. Sí, ellos estiman que para fines de 2026 estarían comenzando a elaborar albúmina. Y piensan que fines de 2027 o 2028 gamma globulina endovenosa. Pero bueno, eso indudablemente es una decisión política sin precedentes, qué bárbaro. porque vos estás manteniendo ya solo el gasto de energía de un monstruo como es Hemobras se llama, de ese monstruo, con 800 empleados, con Mm, antigüedades de 15 a 20 años, y no funcionar en 20 años, la inauguración inicial estaba prevista sí, para 2015, implica una decisión política, ¿no? O qué sea, bárbaro. de sostenerlo. Increíble. ¿En qué han avanzado ellos sí de manera importante? Es que, bueno, ellos al ser también de la nación, trabajan muy relacionados con Anvisa, que es la agencia regulatoria. Entonces, sí han desarrollado mucho es la colecta de plasma a nivel público. No están Mm, colectando en bancos de sangre privados, porque a diferencia nuestra, ellos no tienen un sistema de compensar los costos de producción de plasma que tiene el banco de sangre. Ellos, digamos, lo que le piden al banco es que le done todo el plasma, ¿no? Entonces, bueno, eso tiene una cuestión y que les ha puesto de alguna manera un techo y están viendo qué estrategias trabajar en orden a eso. Pero bueno, es muy difícil, porque digo, mientras se mantenga la decisión política de sostenerla, bueno, puede llegar a arrancar un cambio de gobierno donde le pueda pasar lo mismo que pasó anteriormente con Bolsonaro, le frena todo y además una planta, cuando vos llevas tanto tiempo construyéndola y si no la pones en marcha, se empieza a deteriorar. Y por ahí algunas de esas cosas sí hemos podido también ver, ¿no? Yo le envidio la cámara que tienen, porque tienen una cámara automatizada gigantesca que es un lujo, pero bueno, para nosotros es un sueño imposible. Sí, el otro tema está ubicada en el nordeste de Brasil, en el estado de Pernambuco, donde, bueno, los que por ahí hacen un análisis estratégico de una ubicación para una industria dicen que no fue el mejor lugar y que justamente Lula viene de ese estado, y ahí entra otra vez el tema político, y además la complejidad de la logística que tiene Brasil. Imagínense que por vía terrestre Brasil no puede planificar nada como podemos hacer nosotros. Entonces ahí tienen obviamente mayores costos, todo aéreo, bueno, imagino que la logística debe ser bastante complicada. Pero bueno, son situaciones particulares de cada país, ¿no? Sí, sí. Eso no solo, digamos, la logística, sino el disponer de personal, porque está ubicada en una ciudad en Goiânia, que es una ciudad más bien chica, con lo cual mucha gente vive en Recife. Y debido a la complejidad del tránsito, si bien está a 60 kilómetros, tenés un mínimo de 3 horas para llegar. Todos los días 3 horas de ida y de vuelta es bastante complejo, ¿no? Bueno, muy bien.
Muchas gracias, la verdad que sumamente interesante, que es un tema que yo por lo menos desconocía de alguna manera y me pareció sumamente interesante y muy didáctico, así que la verdad muy excelente la charla, excelente. Bueno, espero que para usted ya no sea algo silencioso entonces ahora, Sí, sí, y sí, que tome seguro que acción no. en esto, porque en esto, esto es una opinión personal, creo que alianzas estratégicas con todas las asociaciones científicas, academias y eso es importante, ¿Mm? porque digo, hacia una cuestión nacional del país, ¿no? Entonces tenemos que estar todos involucrados. Ahora, si desconocemos, es muy difícil involucrarse. Sí, sí, yo Así creo que da pie para una jornada, digamos, más extensa y con mayor profundidad en el tema. Nelly, estás muteada. Ah, no sé si querías decir algo. No, mejor, así no hablo tanto. Bueno, No, siempre me pregunto cómo hacen ustedes, cómo hicieron. Es una duda que tuve toda mi vida, todo desde que me enteré que estaban en una cámara para convivir con empresas nacionales con fines de lucro, digamos. Me imagino que porque no compiten tremendamente, ¿no? Debe ser eso lo favorece. Sí, básicamente no hay No es hay un rubro competencia. particular, digamos, por eso cuando en las reuniones de comisiones nadie recuerda que yo les comentaba que el tema del plasma o la industria del medicamento derivado, la gran particularidad es la materia prima, Es la porque materia prima. fíjense Claro. la alta especialización que tenemos con la gente que encargada. Corina, realmente no sé cuántos profesionales con esa visión, esa formación y esa especialización hay en Latinoamérica. Es decir, vieron que la complejidad y la diversidad de cosas que hay que tener en cuenta para manejar esto es realmente muy diversa. Entonces, es muy particular y se sale un poco de los cánones cuando uno piensa en la Sí. materia prima para cualquier tipo de medicamento, aún los otros biológicos que no vienen del plasma, que también tiene su complejidad, pero bueno, se hacen en un reactor, de alguna Claro. forma también más, Se pueden hacer, se pueden hacer. más, Esto. acá está la gente, el donante, la autoridad pública, el regulatorio, los ministerios, lo político, bueno, en fin, se mezcla Ujú. todo y de ahí sale lo que se puede sacar. Pero el laboratorio realmente yo lo comento cuando estamos en nuestras reuniones, que uno de los grandes valores agregados que tiene es este sistema que ha desarrollado, que inclusive Corina comentó que es único, este sistema, y que, bueno, hemos visto que hay algunas intenciones de reproducirlo, replicarlo y conocerlo en otros lugares por intereses de algunas industrias privadas, ¿no? Entonces el gran know-how de este laboratorio es este sistema y el grupo de gente que lo maneja y todas estas redes que tiene implementada a nivel internacional, ¿no? Bueno, tenés- querría agregar, independientemente que dicen que podría haber otras jornadas posteriores a cargo de ustedes, desde la academia querría recordar que hará tal vez un par de años, no recuerdo con precisión, hubo una charla presencial desarrollada fundamentalmente por un ingeniero que era uno de los fundadores del instituto, que fue muy interesante, donde describieron la infraestructura y distintos métodos de elaboración de los productos. No sé, creo que algunos de mis colegas de la academia lo deben recordar. No puedo dar una precisión de fecha, o tal vez el doctor Alemandi. No recuerdo que hayamos hecho otra charla anterior, al menos como es, impulsada por mí, digamos, de que estoy en la academia. Yo no hace mucho que estoy. No, Eh, lo que perdón, yo me acuerdo, fue la entrega de un premio trienal que da la academia, que se entregó al Laboratorio de Ah, Derivados de Córdoba, y el que estuvo fue el ingeniero que actualmente sí creo que sigue siendo el director y ahí yo del. también estuve en ella, Y sí, sí, estuviste estuvimos vos con Tabela, también. ah, Y Tabela, el lo ingeniero que nos Tabela. acordamos, yo por lo menos de ese recuerdo algo que me quedó muy grabado, que es el hecho de que haya usado los fondos reservados del Estado el presidente Iliá. Parece una cosa que para fundar el instituto es algo que es el día de hoy que me sigue pareciendo un Sí, son bicho cosas, raro, sí, son cosas un muy bicho muy particulares. raro.
Y además también, además de la ley bueno, no cuestionada, pero tan polémica del medicamento, el año en que se creó el instituto fue el año que se creó el INFIP, si yo mal no recuerdo, en 1964. Fue antes de me parece. Coincidieron, ¿no? Coincidieron el INFIP con el laboratorio de derivados. Pero esa charla, sí, creo que ahí, que lo que dice Marco, Gra- quedó a todos muy grabado. Gracias, Nélida, por recordarlo. Sí, he Sí, sí, recordado no, la charla, pero no la ocasión en la cual se había desarrollado. Me acuerdo Gracias de la por la imagen aclaración, divina. pero era útil Sí, sí, hacerlo, me parece. totalmente. Gracias. Fue el premio Academia, fue el Premio premio Academia. Academia, claro. y Sí, no fue hace muy, no hace demasiado tiempo, ¿eh? 2 años me parece. No fue el 3 años último, atrás, fue el último claro, premio que entregamos. sí, 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 exactamente. sí, Sí, sí. ahí un poquito cuando tanto Gabriel, bueno, Gabriel sobre todo fue el que más que habló, ahí se creó un poquito, causó esa sensación de algo particular y algo que causaba interés en conocer. Y después en posteriores reuniones lo fuimos charlando y bueno, yo propuse si nos permitían comentarlo para, bueno, para como decía Corina, conocer todo esto, para tener algún tipo de opinión formada como institución, como academia, ¿no? Es decir, nuestras profesiones son Ujú, directamente relacionadas a esta actividad y muy pertinentes, así que los ujú. aportes pueden ser importantes. Promover el no tirar plasma me parece que Claro. es algo esencial en este Sí, sí, momento. sí, Yo sí. no sé si tenía tanta conciencia hace un par de horas atrás. Ahora me parece que Y no entender por debería. qué es tan importante el tema de donar plasma, porque a veces te Ujú, dicen la propaganda, pero bueno, uno, digamos, hablando técnica y específicamente del tema, Totalmente. los profesionales van a entender mucho más fácil la importancia de donar plasma, ¿no? Y sobre todo, es importante que algunos profesionales involucrados en la salud pública también entiendan la importancia de todo esto, Sí, nosotros, tanto nosotros. Claro. de lo que implica Bien. como medicamento estratégica, lo que implica como tipo de política sanitaria y lo que implica esto que hablábamos, algo sencillo como decir, tirar un recurso valioso, transformarlo en un problema costoso para desecharlo, ¿no? ujú. Muy interesante. Bueno, Virginia, no sé si querés comentar algo. Virginia es la presidenta de la academia, así que dejamos en tu voz, digamos, las palabras como de cierre, si querés comentar algo. Bueno, no, sencillamente agradecer a nuestro académico, David Alemandi, a la doctora Corina Zucchi, por habernos puesto al corriente de una problemática de la obtención de esta materia prima tan peculiar y sobre todo que hemos visto, como dice Pablo, es un tema nuevo para nosotros que estamos en otras áreas, pero que tiene tantas implicancias económicas, políticas, técnicas, o sea, es un problema complejo donde hay que muchas aspectos sobre los cuales actuar, ¿no? Y bueno, destacar la importancia de esta terapia alternativa. Eh, Más que nada, yo diría, y lo que me diría como en comentario, yo, desde mi punto de vista, que no conozco nada del tema, pero yo vi, por ejemplo, que durante la pandemia de COVID-19, la gente, la sociedad, se dio cuenta de la importancia que tenía el uso del plasma de pacientes infectados para recuperar a pacientes con el COVID, que era efectivo, entre todas las terapias y lo que se probó, todos los medicamentos que había, los que estaban en experimentación y estas terapias. Ahí se hizo visible a la sociedad un poco la importancia de estos productos. Y a mí me parece que esto debería reforzarse en la actualidad y destacar la importancia que tiene para los donantes. Yo creo que hay muchas campañas de donación de sangre, done su sangre, toda la gente tiene en mente la transfusión, pero sería importante también que se destacara que el plasma es también algo que se puede obtener, ya sea, como dijeron ustedes, por el método convencional o por la plasmaféresis que dijeron. Me parece que es importante que la sociedad visualice esa terapia alternativa, que también es importante la donación de sangre
para obtener esos productos? Aparte de que la política tenga que ver, que es importante como una política pública de salud. Porque la sociedad a veces suele presionar mucho. Virginia, si me permite, no puedo dejar de hacer el comentario en base a lo que está diciendo con el tema pandemia. El laboratorio durante la pandemia trabajó más que nunca, básicamente, cumplimos todos los objetivos productivos y desarrolló lo que nosotros denominamos inmunoglobulina hiperinmune contra el COVID. Logramos hacer un lote de una escala menor a la que normalmente trabajamos, pero lamentablemente, de nuevo, por algunas cuestiones extra técnicas, digamos, se nos demoró acceder a la materia prima. Inicialmente hubo una decisión sanitaria, ustedes saben que se centralizó un poco el manejo de toda esta cuestión a nivel del Ministerio de la Nación, y sí, un poco se le dio prioridad al uso del plasma para infusión directa. Entonces nosotros no podíamos tener ese plasma hiperinmuno hasta que, bueno, luego del año y pico logramos a nivel de Córdoba hacer una campaña propia, obtener un lote, que nosotros lo probamos en el San Roque y evidentemente funcionaba, pero en los estadios tempranos de la enfermedad, obviamente no servían. Por lo tal, esta extemporaneidad, digamos, del uso le hizo perder eficiencia, pero si nosotros hubiéramos podido tener la materia prima inmediatamente, y de ahí la importancia del manejo de la materia prima, podíamos haber protegido a aquel personal, por ejemplo, involucrado en la salud, médicos, en fin, todo el personal. Y bueno, el uso de la inmunoglobulina, si uno se pone a pensar, esta es una enfermedad que está directamente relacionada con un problema inmunológico. Entonces la inmunoglobulina no específica era una herramienta, pero mucho mejor hubiera sido la específica, que era esta inmunoglobulina enriquecida con anti-COVID, digamos. Pero bueno, no llegamos a tiempo, después apareció la vacuna y ahí ya no tenía mucho sentido usar una cosa más terapéutica, digamos, que preventiva. Así, bueno, ese era el comentario nomás relacionado a la importancia del manejo de una materia prima, ¿no? Como esta. Bueno, muchas gracias nuevamente a los dos, muy entretenido, muy informativa la reunión. En fin. Bueno, muchas gracias a ustedes. No, muchas gracias. Y bueno, va a quedar, vamos a subir a las distintas redes la grabación, porque eso también, y vamos a tratar de difundirla así mucha gente la puede ver, ¿no? Bueno, cuente con la academia para todo lo que podamos hacer desde acá para difundir lo que necesite. Una campaña, si es necesario, o lo que sea, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, hasta la próxima. hasta la próxima. Nos vemos. Muchas gracias. Chao, chao, hasta luego.